Muy buenos días a todos los oyentes de Olímpica Estéreo. Les habla Yesenia Ocando de la EPS indígena Anazguayú. Hoy, 24 de abril, les damos la bienvenida a nuestro programa. Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPSI Anazguayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, los afiliados, líderes y lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Un saludo a quienes nos escuchan a esta hora. Les habla Gilma Zampayo, jefe de comunicaciones de la EPSI. Hoy, 24 de abril, cumplimos un día más de la cuarentena como medida preventiva para retener la propagación del COVID-19. En este programa hablaremos del trabajo que vienen realizando las autoridades tradicionales para sensibilizar a la población guayú sobre el aislamiento y la asistencia alimentaria. Para hablar sobre el tema, invitamos a Guillermo Ojeda Hayariyú, sabedor y conocedor de la cultura guayú. También es el coordinador general del proceso organizativo de la Junta Mayor de Palabreros. También está con nosotros Reinaldo Ipuana, líder étnico de la EPSI, quien realizará la traducción en español. Guatemala, Mauria, 24 de abril. Makadasmakatra Hintur Yotoko, Hilma Sampaio Senuri, Tasakit Satkarhoro, Wanika Isom, Te Himataka, Te Yotoko Sopna, Te Anakar, Wakuat Paspura, Walatira Tente Canuri, Carareya, o COVID-19, Hema Unaya, Eshwama, Wane Wayu, Ayatai Sopna, Wakuat, porque Guillermo Hayariu, Nyakay. Nyakuma kana kwat na putchpo kana iro equipo ni wane oire na kuwa muima e washa no sopna na yatai na autoridad kana iro mauna ya sopna te himataka o ta sopna te na yaro hotka na himate mauna ya. Atendiendo la alerta sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19, por la cual se deben adoptar medidas para hacer frente al virus, la EPS indígena Anazguayú los invita a quedarse en casa y a realizar sus trámites de salud a través de los medios no presenciales que hemos dispuesto, como lo son la oficina virtual y el chat en línea, ingresando a la página web www.epsianazguayú.com. Y para procesos de afiliación y traslado, los pueden realizar a través del sistema de afiliación transaccional, ingresando a la página web www.miseguridadsocial.gov.co. Recuerda que tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Guillermo, hoy el COVID afectó a la humanidad, pero no todas las regiones y lugares del país, como es el caso de La Guajira, tienen acceso a toda la información. Ustedes, las autoridades tradicionales, juegan un papel muy importante. ¿Cómo vienen realizando esta pedagogía y andragogía con la población guayú? Saunayay hayay mai anuria na sna yatawa na autoridad canairo tanwana guayú ramleu yu canairo hamus na kuaipa sop na te areia hawakat kasna yatain ka hamus kuaipa na yatain sop na te nayaru hotka o te tayatawa kananke na guayú canairo sop na tareia wa COVID-19 manaka. Buenos días, Gilma. Muchísimas gracias por atendernos la invitación y compartir este espacio radial con ustedes y sobre todo para enviar la información a toda la población guayú. Atendiendo a tu pregunta, Gilma, en este momento nosotros como proceso organizativo de la Junta Mayor de Palabreros venimos realizando una labor al interior de la población guayú donde queremos que salga a relucir esa sabiduría, ese conocimiento que nosotros tenemos para la autoprotección, autorregulación de nuestros propios comportamientos, incluso que tiene que ver con tipo de dietas que nosotros tenemos en forma tradicional para autoprotegernos en el espacio habitacional. Y en este sentido que compartimos información, hacemos un trabajo de sensibilización con niños, jóvenes y los ancianos y sobre todo con las mujeres adultas que son las que tienen un conocimiento para la protección de la integridad familiar. Y es en este sentido que nosotros pues entonces hablamos de pedagogía orientada hacia los niños desde la sabiduría guayú, donde incorporamos la sabiduría de nosotros como pueblo guayú, y la andragogía, que también es el compartir información y saberes, esa sabiduría que existe en nuestra cultura, y también en el diálogo intercultural con la cultura occidental.
Por eso la andragogía es importante para nosotros como pueblo guayú y para también los miembros de la población occidental y sobre todo de las administraciones públicas y privadas que pues están en la disposición de brindarnos apoyo, ayuda humanitaria en la población guayú, porque sabemos de que estamos corriendo el riesgo de que el virus COVID-19 pueda extenderse a nuestro territorio y eso sí sería catastrófico. Para nosotros los guayú sí sería catastrófico porque nosotros mantenemos una estrecha relación con la familia, con las amistades. Nosotros tenemos otro tipo de relaciones diferentes al mundo occidental en nuestros espacios de vida social y cultural y espiritual también. Existe en nuestra cultura la nia, que es una especie de talismán, que es lo que nosotros conocemos en la lengua materna, como dice Alania Kasachi, para que nosotros podamos hacer que ese virus no llegue a nuestro territorio, no tenga cómo ponerse en contacto con nosotros, cómo evitar que haya afectación a nuestra familia. Y es en ese sentido que nosotros hacemos un llamado a toda la población guayú que nosotros asumamos esto con el mayor compromiso posible, con la sabiduría de nuestros ancianos, podamos autoprotegernos, podamos autorregular nuestros comportamientos al interior de nuestra familia, en el espacio donde nosotros compartimos socialmente. Guatamar, Ramães, Puxuayo, Tassamães, Hilma, Salsone, Hirenguaya, Tarach, Tayasma, Salhoro, Yain, Taihuma, Macasqui, Junta Maior, Te Putspo, Cariru, Ere, Suhuitun, Te Aima Hirawakat, Natuma, Naraura, Yukana, Puxua, Ya, Surutu, Womanka, Otamusia, Te Wekunka, Werrahakat, Spura, Waimahan, Hanai, Ere, Yotun, Wayasma, Wachoni, Yotun, Wesma, Wapush, Ere, Tepich, Hutkatan, Smalaurayo, Yoto, and Natuhena, Kahina, Kuaipa, Te Aima Hirawaka, Natuna, Tepichkan, Otamsia Yoto, Namana Laurayo, Muroshi, Hirakana, Iruanawa, Sopna, Natuha, Karau, Hamuntina, Kuaipa, Aima Hirawa, Suru, Nespia, Suru, Nakuaipa, Scat, Monaka, Namunstum Laurayo, Napolero, Aima Hawaska, Asurna, Scaterania, Kahamoi, o Huayus, por Scatara, Intinorintin Santo, in Tuanurka, Naiman, Skasmoi, Laurayo, Napulero, Namaiwa, Otae, Naya, Wanepia, Sumatia, Casanascat, Norintin Santo, in Casa Mohus, Nanaime, Wanepia, Ota Naraurayo, Kana, Moreka, Octure, Octer, Nataha, Kara, Wori, Waimahan, Wanepi, Sopnatu, Nayatankat, Te Amuro, Canouria. No le rare en Chukwa, my Camuro, and I can warrior. Kares white, no horin so doing, 1 to 1 lurker. When I had to Namino Wayukan and Rapushwa, spur a night, Mahirai and I 1 epi, sorry what 2 to 1 lurker. En caso de que presente algún síntoma de infección respiratoria y o sospeche haberse contagiado el COVID-19, es importante que se comunique vía telefónica a la línea COVID-19 dispuesta por la EPSI Anasguayú, 317-639-6197. Esta le informará, orientará y dará las indicaciones pertinentes con respecto a las medidas de prevención y lo pondrá en contacto con su IPS de atención. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. ¿Cuáles son las principales recomendaciones frente al aislamiento preventivo y la asistencia alimentaria desde el sentir de la cosmología guayú y sus necesidades? Sakajeta Kuaipaka Senta Etawaka, Hararmai, Anaska, Hararotoko, Suru, Senainte Himataka, Mauria, Sopnata Kuaipakat, Nanaino Wayuka, Nairo, Otatahuyaro Hotka, Hamusta Etawaka. De acuerdo a la letalidad y la agresividad del virus, nosotros recomendamos a toda la población guayú que lo mejor que nosotros podemos es autoprotegernos a través de conservarnos en nuestros lugares habitacionales. Esa es la recomendación que nosotros hacemos. También recomendamos de que podamos abastecernos de los alimentos tradicionales que nosotros conservamos en la cultura guayú, como es abastecernos de maíz, frijol, sorgo, que son productos que son perecederos y sabemos conservarlos y los sabemos preparar en diferentes delicias alimenticias. Y en este sentido, pues recomendamos que
nosotros podamos abastecernos de esos alimentos. Sí es importante de que las administraciones locales, las gobernaciones tienen que apoyarnos en que nosotros podamos acceder a ese tipo de alimentos, que nosotros podamos exigir ese tipo de alimentos. Aquí no podemos nosotros darnos el lujo de estar con el deseo de comer todos esos productos alimenticios que nos ofrece la cultura occidental en las zonas urbanas. Aquí sabemos de que nuestros alimentos son sanos, que nos han garantizado la seguridad alimentaria, esos productos. Por eso recomendamos que nosotros sigamos autoprotegiéndonos, autorregulando nuestro comportamiento en el territorio a partir del consumo de alimentos que son propios, tradicionales en la cultura guayú. Es necesario que las administraciones nos garanticen que nosotros podamos acceder a esos productos, nosotros podamos abastecernos de esos productos en nuestras comunidades sin que tengamos el riesgo de irlo a buscar a la zona urbana. Wepialo suri wonun tu wanure ka khot ka manuri mauria ota ai mahawa suru womma suru wepia pa otam sia einten kana hara hana wetu wayalo hot ka ma ka maiki wana pitchush wani kur maten sal mohu te wate hapulero hamai sai hia te hapulero weia yu su we rahan shia wapuna han shia wate haur hamai sai hi suri mohu han wamin ekur nata te so hoten ali hona musase hei hai na kari hei wena ari huna raura yu kana nari huna raura nespia han kan na watta hen ke nante pura ko monintente anaka to himata hanai waya ma ana sma yoto sma wachoni ke wapushwa ya waya pura antines wanaimai o tan no hoi shi waya una hanan chirwa skahamu ai mahashi wai suri wo tuntu wanureka. Dado cumplimiento al decreto presidencial 457 del 2020, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio colombiano, la EPSI Anasguayú invita a la comunidad en general a quedarse en casa e implementar las medidas preventivas, entre ellas el lavado de manos, para evitar que el virus se propague. Recuerda que desde tu casa puedes realizar tus trámites de salud a través de la oficina virtual ingresando a la página web www.epsianasguayú.com. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Finalmente, no hay un tiempo definido para decir que el COVID estará hasta determinado momento. ¿Qué puede esperar la población guayú frente a esta epidemia? Nosotros en Guanicaí, ¿qué tas horo yaya? Monoi sopna tareya hawakat COVID-19 naka. Casa guayú na tapakana guayú kana iruma una yashi pahete. Ante lo impredecible de la presencia de este virus en nuestro territorio nacional, en Colombia y en el mundo, no sabemos cuándo termina todo esto. Es importante que nosotros asumamos la responsabilidad como pueblo guayú de que lo que más queremos nosotros es preservar la vida, conservar la vida y sobre todo la vida de nuestros mayores, que son los que son portadores de saberes, de sabiduría, y sabemos que si no nos protegemos, no nos salvaguardamos, nos vamos a quedar sin los mayores. Ese virus es letal, es agresivo. Y por eso lo mejor que nosotros podemos hacer es aplicar esa sabiduría de nosotros como pueblo guayú para autoprotegernos, para salvaguardarnos, porque no sabemos dónde termina esto. Lo que queremos es que no llegue a nuestro territorio, que ese virus no vaya a ser letal en nuestra población guayú. Y en este sentido tenemos que guardar la calma, la paciencia y utilizar la sabiduría que hemos heredado de nuestros antepasados para preservar la vida, que es lo más hermoso que nosotros hemos hecho. Por eso nosotros somos el pueblo más numeroso de Colombia y Venezuela, porque hemos sabido preservar la vida. Y ese momento es clave. Sabemos que no podemos jugar con un virus que es letal, es agresivo, puede ser catastrófico para nosotros los guayú. Entonces, en este sentido, nuestro llamado es ese. La vida es sagrada para nosotros los guayú y tenemos que preservarla por el bien de nuestros mayores, por el bien de los niños, por el bien de nuestras próximas generaciones. Tenemos que evitar por todos los medios que ese virus llegue a nuestro territorio. En Colombia, otro suru makat pushwa es que no le guatejan so han hatan sahatan es to wanureka wanaki shi pahete shia
guay más hana igual guaypa castaña tengo que ir con castaña ten soto la ura yo que nos ramuro oriente na tu hankar guay más hana na iguane pie suria amuro oriente na tu hankar guauria so uno guauria o tamsia no lo interesante en tu guanero que guanaime pues no lo interesante ay más en waishi pajeta na makaro ono en waismata na makana la ura yo kan himata hiya guamano himata en waya ay más guamano ay más en waya los tes guay pues na makana la ura yo kan guamano tu guay para que tu la ura yo sumayo se himata muy maya Tanuki o Guanuki na mino Guayuca na Pushura y Sulu Goma y Colombia techa Guayu chicana Venezuela Guay más Surio botón tu Guanero de Catareya Huacat Suria Santa en Sulu me Goma Cateo Chihuay. Dando cumplimiento a la circular 0015 del 13 de marzo del 2020 de los Ministerios de Salud e Interior, que da los lineamientos para proteger a los grupos étnicos, se solicita a todos los líderes y autoridades tradicionales a limitar el ingreso de personas ajenas a la comunidad, tales como turistas, visitantes de instituciones públicas y privadas. Solo en caso de extrema necesidad y por razones humanitarias y de salud, se les permitirá entrar a las comunidades. Esto con el fin de reducir la exposición al riesgo de contagio por COVID-19. EPSI Anasguayú. Muchas gracias a Guillermo Ojeda Hayariyú por darnos a conocer el trabajo de las autoridades tradicionales para ayudar a la población guayú a enfrentar estos tiempos del COVID-19. Anaya Watsa Nau Guillermo Ojeda, Sauyay Guamazo Kaikate, Spura Akuha, Sopna Nayatain Autoridad, Canairo Naraurayo, Canairo Napushwaya, Spura Akarinha, Nawayu, Canairo Suria, Notoin, Tareya Hawa COVID-19 Manaka. Muchas gracias a nuestro invitado y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa. Tú y yo hablemos de salud de la EPS indígena Anasguayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de salud y recuerda que juntos gestionamos salud.